¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, regreso con ustedes para ayudarles a realizar los cálculos de nómina que se tienen que realizar en cada una de las empresas, ya que este es uno a veces de los más grandes retos que sufren las empresas para poder cumplir con las diferentes normativas fiscales, sobre todo desde que ya es obligatorio emitir el CFDI de las personas que trabajan con nosotros bajo el esquema de sueldos y salarios con todos los requisitos que marca la legislación fiscal, federal, etc. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarte y quiero explicarte cómo es el cálculo de la nómina de los trabajadores, pero más allá vamos a calcularlo en un programa directamente en la nube. Este programa se llama Compact Personia, que es uno de los productos que hoy actualmente funcionan bastante bien para poder realizar este cálculo, y vamos a poder llevar todo lo que vemos en la teoría directamente a la práctica. Pues bien, para poder utilizar este programa de Personia, que no es otra cosa que poder utilizar el programa de Compact para poder calcular la nómina, pero en la nube, que esta es la parte que generalmente a muchos les genera como ese problema de cómo poder realizar dichas funciones a través de la nube. Fíjate muy bien, este programa de Personia es un sistema, como ya lo comenté, en la nube, que nos va a ayudar a controlar, automatizar y administrar de una manera sencilla lo que son las operaciones de lo que es el cálculo de la nómina. Fíjate muy bien, primero tenemos que crear una cuenta, y esta cuenta la vamos a dar aquí donde dice registrarse como nuevo usuario. Recuerda, siempre tienes que entrar a la plataforma de Compact para poder acceder a alguno de los programas de la nube. Entonces, cuando nosotros le damos aquí registrarse como nuevo usuario, nos va a solicitar el correo electrónico y le vamos a dar donde dice enviar código, y lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones del sistema. Una vez que tenemos ya nuestra cuenta activada, vamos a acceder aquí a lo que es esta parte. Una vez que accedemos, si te fijas, aquí yo ya tengo de mi lado izquierdo 4 programas o 4 aplicaciones. Generalmente, si es la primera vez en que das de alta tu registro, no vas a encontrar nada. ¿Cómo le vas a poder hacer para poderlos agregar? Bueno, te vas a ir aquí donde dice tu nombre, como lo acabas de hacer, le vas a dar mi cuenta, y de este lado, en esta sección, vas a ver este panel del lado izquierdo. Le vas a dar a donde dice licencias, y aquí en licencias vas a encontrar pues toda la gama de productos que ofrece Compact de los módulos de la nube. En este caso tú te irías por ejemplo a Personia, y aquí tú le dirías activar módulo, que en caso de que no lo tuvieras, pues puedes darle aquí donde dice prueba gratis, nada más que en lugar de estar en Viáticos como yo lo estoy, es en Personia, y le vas a poder dar aquí, dar tu prueba gratis. Una vez que tú le des tu prueba gratis, se te va a agregar este módulo como tú estás viendo aquí en pantalla, y obviamente no vas a tener ninguna empresa. Vamos a agregar una empresa para que veas cómo es el procedimiento. Obviamente nos va a realizar una verificación de la licencia y nos va a empezar a revisar los datos que necesitamos llevar. Tenemos obviamente que dar de alta el nombre o la razón social de la empresa que nosotros vamos a dar de alta. Podemos colocarle un alias si es que así lo deseamos, y colocamos obviamente su RFC. Todo esto para que sea con la intención de que se pueda agregar de manera correcta toda esta información. Recuerda, un dato muy importante es de que debes de tener ya listos tus certificados de sellos digitales. Si no sabes cómo activar tus certificados de sellos digitales, te voy a dejar un video en la parte de aquí arriba para que puedas ver primero cómo poder activar tus certificados de sellos digitales, y posteriormente para que puedas sacar tu firma electrónica avanzada. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que ir colocando algunos de los datos que necesitamos, que en este caso pues lo dejamos como el resto del país, y seleccionamos también el régimen fiscal de la empresa que vamos a dar de alta. Recuerda que tanto personas físicas como personas morales pueden timbrar temas de nómina. Vamos a agregar aquí el código postal del domicilio fiscal de la empresa que nosotros vamos a dar de alta. Vamos a colocar su entidad federativa y le vamos a dar aquí donde dice siguiente.
Por supuesto, aquí ya nos pregunta si mi empresa cuenta con seguridad social. En caso de que sí, pues vamos a seleccionarlo y vamos a colocar el registro patronal correspondiente. En caso de que no, pues simplemente le vamos a dar siguiente si es que todavía no deseamos dar de alta esta parte. Vamos a darle aquí la periodicidad con la cual nosotros vamos a generar la nómina y podemos aquí tener semanal, catorcenal, quincenal o mensual. Yo le voy a dejar aquí quincenal como un mero ejemplo. Vamos a poner el periodo que es 2023, fecha de inicio, 1 de enero del 2023 y el periodo vigente. Finalmente nos va a mostrar aquí cuál es la fecha de pago del periodo vigente, que si es la primera quincena, nosotros debemos siempre de colocar cuándo es, que generalmente es el 15 de esa misma fecha. Como yo tengo 1 de enero de 2023, pues la fecha de pago sería el 15 de enero del 2023. Y la fecha de pago periodo siguiente pues sería el 31 de enero del 2023. Acuérdate que todo esto son cuestiones académicas para que veas cómo funciona el sistema. Incluso aquí abajito nos dice, si tu empresa utiliza más de un tipo de periodo, no te preocupes, puedes configurar más tipos en la sección de catálogos, que ya lo iremos viendo posteriormente. Finalmente aquí ya nos dice que le demos una breve descripción de la empresa. Lo podemos hacer, lo podemos no hacer. Yo por temas académicos le voy a colocar que Contador Contado es un centro de información de las dudas más comunes de contabilidad y fiscal. Solo como poner un pequeño ejemplo de lo que se dedica la empresa. Y aquí tenemos que ir colocando el tipo de giros, que en este caso pues sería de servicios, y la fecha de fundación, que ojo, todos estos datos, aunque nos lo solicita, son opcionales, no necesariamente es de esta manera. Yo voy a colocar aquí una fecha aproximada y vamos a colocar aquí que es Contador Contado como un mero ejemplo. Nos pregunta que si nuestra empresa tiene ámbito y le vamos a poner que es un ámbito local, regional o nacional. Vamos a ponerle que es nacional y aquí ya nos pide pues nuestro website o nuestra página de internet si es que lo queremos poner. Si no, pues no pasa nada. Nosotros le podemos dar siguiente y finalmente ya nos va a permitir finalizar el proceso. Una vez que ya está esto, pues le vamos a dar finalizar. Cuando ya finaliza, fíjate cómo a continuación nos muestra primero la sección de ayuda que está en la parte arriba a la derecha y nosotros podemos pedirle que siga haciendo esta clase de recomendaciones en futuro, o bien que le podemos poner aquí de no mostrar de nuevo. Cual sea que sea tu opción, lo puedes configurar posteriormente en el centro de ayuda. Pues bien, ya empezamos aquí en la sección de Personia y aquí es importante ir como pues verificando qué es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que ir revisando qué cosas se pueden o no hacer. Una vez que ya nosotros tomamos el control adecuado de cada una de nuestras personas o recursos de las empresas, lo que vamos a hacer es ir controlando cada una de estas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a irnos del lado izquierdo donde dice operación diaria. Aquí en la parte de operación diaria, cuando le damos clic, nos aparecen tres opciones. Una que es nómina, colaboradores y catálogos. Yo le voy a dar aquí donde dice colaboradores, porque para poder emitir una nómina, pues necesitamos tener trabajadores que estén en esa nómina. Por cierto, si no sabes bien cómo es el proceso de cálculo de una nómina, te voy a dejar aquí arriba a la derecha un video de cómo se realiza el cálculo de la nómina para que estés muy atento de esto. Y cuando comiences a utilizar un programa como lo que es Personia de Compaqui, pues ya sepas cuáles son los datos que tú tienes que dar de alta. Una vez estando en esta parte del sistema, nos vamos a ir arriba a la derecha y vamos a darle aquí clic donde está como este pequeño icono de una persona y un símbolo de más. Esto para poder agregar los datos correspondientes de los colaboradores. Vamos a ir agregando los datos, obviamente, de cada uno de ellos para que tú lo puedas ir haciendo de la misma manera o veas que no es realmente tan difícil de hacerlo. Recuerda colocar siempre los datos tal cual aparecen en la constancia de situación fiscal. Recuerda que a partir ya de este año, incluso desde el año pasado 2022, ya es obligatorio tener todo lo que son los datos de los contribuyentes. Específicamente el del domicilio fiscal.
¿Por qué? Porque si no logramos nosotros timbrar lo que es el domicilio fiscal, muy probablemente no podemos colocar el dato del domicilio fiscal, muy probablemente no vamos a poder timbrar las nóminas. A la hora de que lo intentemos nos va a salir que el código postal no corresponde al dato que se tiene en la base de datos del SAT. Por eso es muy importante esto, porque si no podríamos llegar a caer en problemas. Cuando colocamos el código postal, siempre es importante darle aquí clic a este pequeño botón como lupa, y automáticamente nos va a ir colocando los datos del código postal en cuestión, que en este caso pues coincidieron perfectamente. Lo demás incluso lo podemos dejar vacío, aunque sería recomendable que tú lo pusieras. Finalmente vamos a ir colocando aquí el tipo de datos que van a estar como nosotros o como nuestros datos de la empresa o de nuestro control administrativo, que en este caso pues sería el número 1, y posteriormente estaríamos dándole las fechas de ingreso correspondiente. Vamos a darle en esta ocasión 1 de enero del 2023 para seguir pues con este ejemplo, para que tú veas cómo es. A la hora de que vemos el tipo de contratos, tenemos aquí varios contratos que nosotros podemos ir seleccionando, que generalmente el más común es el de contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Cuál va a ser el régimen de esta persona? Pues es por sueldos, que también acuérdate que existen jubilados o pensionados. Una vez que tenemos el tipo de régimen, le vamos a dar la periodicidad de pago, que es quincenal, y el turno, que en este caso vamos a tener un turno diurno. Y si es sindicalizado, lo ponemos que no, que bueno, como te puedes dar cuenta, ya no son datos que se requieran. ¿Dónde tenemos que poner el tipo de zona del salario? Pues en el del resto del país. Pero si tú estás en la región fronteriza norte, vas a tener que colocarlo, porque acuérdate que el salario mínimo en esa zona es diferente. Posteriormente tenemos que agregar el salario diario, que si viste el video que te comenté hace un momento, ya sabrás de qué dato te estoy hablando. Yo voy a colocar el salario diario que le estuve calculando a esta persona como mero ejemplo, y aquí tenemos una opción bastante interesante que ya hablaremos en su momento, si es un teletrabajador o no lo es. Finalmente podemos nosotros agregar el departamento en el donde está, que obviamente ahorita no lo tenemos porque no hemos llenado esos catálogos, que ya lo estaremos haciendo, y le vamos a dar siguiente. Nos pide aquí el número de seguridad social de esta persona en cuestión y el registro patronal. El tema es de que ahorita pues no tenemos todavía el registro patronal, pero para temas de poder completar esto, vamos a ir colocando algunos de los datos que necesitamos nosotros colocar. Tipo de salario va a ser un salario fijo, y el salario base de cotización vamos a colocar el salario que hemos calculado en el video que ya te mostré. Entonces, ya una vez que tenemos esto, le vamos a dar finalizar. Y ya tenemos a nuestra primera colaboradora. Con esto tenemos, es algo así como dar de alta en los diferentes catálogos lo que se puede hacer. Ahora, si queremos revisar los catálogos específicamente, ahorita vamos a pasar al cálculo de la nómina. Nos vamos a ir aquí donde dice catálogos, y aquí en catálogos nosotros vamos a encontrar los catálogos, por ejemplo, de registros patronales, que aquí se tendrían que ir colocando uno por uno: el registro patronal, la clase de riesgo de trabajo, el código postal y la entidad federativa. Todo esto para que esté al margen de lo que dictan las normativas en temas de seguridad social. También tenemos los certificados, y ojo, porque aquí el tema de los certificados es muy importante. ¿Por qué? Porque sin esto no se van a poder timbrar las nóminas en su momento. Luego tenemos los periodos, que bueno, tenemos semanal, catorcenal, quincenal, que es el que ahorita estamos ocupando, mensual, y el extraordinario, que generalmente el extraordinario se utiliza para lo que es el aguinaldo. Y también los bancos, que aquí esto pues ya se tiene un código, y este código va con cada uno de los bancos que tenemos aquí en México. Los turnos, tenemos el diurno y el nocturno. Finalmente tenemos los puestos, que es lo que estábamos viendo hace un momento, que todavía no están del todo. Podemos colocar a lo mejor puesto que se llame, voy a poner un ejemplo, auxiliar de contabilidad. Digo, por poner un ejemplo, voy a dar guardar.
y ya vamos a tener este puesto. Departamento, pues si está es auxiliar contable, vamos a poner que es del departamento de contabilidad. Le vamos a dar a guardar y ya tenemos un nuevo puesto aquí en nuestra área de trabajo. Y también podemos nosotros ir dando de alta los tipos de incidencias en el catálogo, que pues generalmente ya todas están cuando son, por ejemplo, accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, días festivos, días de trabajo. Incluso tenemos también vacaciones a pagar, horas extras triples, horas extras simples. Todos estos datos que usualmente algunas personas o algunos recursos se requieren o requieren utilizar, y los tipos de acumulados que ya aquí posteriormente lo iremos viendo, porque nos habla, por ejemplo, de acumulados especiales donde se refiere a percepción, deducción y obligación. Luego tenemos los conceptos que se manejan específicamente en la nómina, que es sueldos, sería el séptimo día y horas extras. Si llegara a ver el momento en que por alguna razón las autoridades generaran algún nuevo concepto, bastaría con que nosotros aquí le diéramos en más y estuviéramos agregando el tipo de concepto. Y finalmente el tipo de prestaciones, que son las de ley y las personalizadas. Acuérdate, aquí estamos hablando de lo que son vacaciones, prima vacacional y días de aguinaldo. Estas son las que es por ley. Si nosotros quisiéramos agregar alguna adicional, tendríamos que agregar aquí el nombre y el tipo de prestación. Y de esta manera, si nuestra empresa tuviera, por ejemplo, 30 días de aguinaldo, aquí a la hora de que nosotros le damos más, tendríamos que irlo agregando. Y finalmente las fórmulas, que bueno, aquí no me voy a meter tanto en detalles, ya que es la forma en cómo se realiza el cálculo de la nómina. Entonces bueno, ya una vez que tenemos esta parte, le vamos a dar donde dice operación diaria, vamos a seleccionar el periodo y le vamos a dar quincenal. ¿Qué va a hacer esto? Fíjate cómo ya de manera automática nos está calculando el importe de esta persona. Nos está diciendo, ok, de este periodo, de lo que es del 1 de enero al 15 de enero, las percepciones de esta persona van a ser de 4.611, sus deducciones van a ser 462 con 12 centavos y el neto que va a recibir son 4.149. Es decir, esta persona la quincena va a recibir 4.150 pesos, casi por así decirlo. Lo cual supondría un importe de pago de 8.300 pesos al mes. ¿Qué podemos hacer ante esto, amigos? Bueno, si nosotros le damos doble clic, fíjate, yo agarré, me sobrepuse en esta parte de su nombre y le di doble clic, lo cual me está mostrando cómo se realiza el cálculo de esta persona. Fíjate cómo esta información es tan sencillo de hacer que basta con colocar el salario diario y el salario base y el salario base de cotización para que nos muestre estos cálculos. Me está diciendo, de sueldo va a recibir 4.600, 1.610 con 70 centavos. Si yo le doy clic, puedo incluso yo modificarle, aunque no es recomendable. Ya por sistema esto nos lo está poniendo. Y del lado derecho yo puedo ver los diferentes rubros, tanto de retiro e invalidez y vida, retiro en cesantía, retiro, enfermedad y maternidad obrero patronal, el ISR antes del subsidio de empleo, que curiosamente para 2024 ya no va a haber subsidio. Eso es bastante curioso. De hecho, si se fijan, este contribuyente específicamente ya no tiene subsidio y tiene ISR y tiene IMSS. Si por ejemplo yo aquí le doy clic, le doy doble clic, me está comentando que el valor es este. Si yo quisiera a lo mejor darle algún otro valor, podría hacerlo, pero estaría rompiendo todo el esquema. Si yo por ejemplo le doy doble clic a otro, igual podría irlo colocando, pero sería de manera incorrecta. De este modo nosotros podemos ir viendo los diferentes conceptos que el sistema nos muestra, lo cual es bastante amigable. Si yo por ejemplo quiero ver las obligaciones, bueno, pues estas son las obligaciones que se están calculando de dichos empleados y de igual modo pues yo puedo intentar modificarlos. Como te puedes dar cuenta, pues es bastante sencillo. Y tenemos algunos otros opciones. Por ejemplo, tenemos aquí el lado de simuladores, tanto simulación de ISR, de IMSS y de Infonavit.
Fíjate qué es lo que pasa cuando yo le doy simulación de ISR. A la hora de que yo le doy simulación de ISR, yo puedo aquí determinar determinadas bases grabables y me va a ir determinando cómo se calcula el impuesto. Fíjate, aquí incluso nos está mostrando pues bastantes elementos que nosotros podemos ir analizando uno por uno con la finalidad de revisarlos incluso en Excel. Por ejemplo, yo cuando abro esta determinación y la abro en Excel, fíjate, aquí me está dando los parámetros de cada uno de estos datos. Me está dando el base grabado del periodo, me está dando un acumulado del periodo vigente y aquí nosotros podemos ir revisando cómo es todo esto. Incluso aquí también nos da las tablas mensuales y nos da las tablas de subsidio de empleo que, como te comento, pues ya para 2024 ya prácticamente, pues en realidad ya nadie va a utilizar. Y de esta manera es como nosotros podemos ir revisando el cálculo de la nómina. Como te puedes dar cuenta, pues es bastante sencillo de utilizar. Incluso si yo veo, por ejemplo, simulación de IMSS, me va a aparecer algo parecido. Me va a decir cómo es que se está calculando el salario. Me dice que el salario base de cotización son 324,54 centavos y me está dando por ahí otros datos. Y esto, amigos, imagínense que lo llevemos con todos nuestros colaboradores. La parte que a mí más me ha gustado, de hecho, es esta que dice el periodo 1, que corresponde del 1 de enero del 2023 al domingo 15 de enero del 2023, que es el periodo actual, y aquí incluso nos está mostrando una tablita de cuántos son los que hacen falta. Yo puedo comentar aquí que vamos a sacar o vamos a pagar 4,149, donde 345 corresponden a ISR y otras obligaciones como puede ser IMSS, Infonavit, etcétera, etcétera, 1,139. Yo, por ejemplo, aquí le puedo dar un resumen de la nómina y me va a decir cuánto es lo que está dándose por sueldos, cuánto es lo que está dándose por percepciones, cuánto de grabado de ISR. Y fíjate cómo en todos los casos podemos exportar dicha nómina a Excel. ¿Esto con qué finalidad, amigos? Para que nosotros siempre podamos corroborar esta información en nuestras hojas de cálculo. Incluso, amigos, colocando la información correcta, cuando yo le doy aquí clic en dispersión, solamente me está diciendo cuál es el banco que se va a utilizar. Se puede poner cualquiera de los que están aquí, donde obviamente tengamos nuestra cuenta, tengamos nuestra nómina, y aquí lo único que tenemos que darle es los parámetros a la cuenta de cargo. Obviamente esto pues se tienen que llenar los correspondientes catálogos, y una vez que esté todo esto simplemente se le da dispersar y automáticamente paga la nómina a todos los trabajadores. Obviamente pues no tenemos ahorita cuenta en este banco y no vamos a dispersar esta nómina. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer a continuación es darle a autorizar a la nómina y nos va a decir, ok, la fecha de inicio es del 15 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023. El siguiente periodo es del 1 de febrero del 2023 al 15 de febrero del 2023, lo cual supondría que es el inicio pero del mes 2. Cuando yo le doy guardar y aquí me está pidiendo la fecha de pago de la siguiente nómina, a la hora de que yo le doy guardar, me está autorizando la nómina y me dice: la siguiente acción automatizará la nómina de tus colaboradores cuyo estatus sea abierto. ¿Deseas continuar? Y al momento en que yo le doy sí autorizar, me va a generar la automatización del siguiente. Y así nos podemos seguir, cada uno dependiendo de los que nosotros vayamos a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí incluso yo puedo timbrar la nómina. Obviamente no lo voy a timbrar porque no es una nómina que ahorita nosotros vayamos a realizar. Ahora bien, si yo quiero irme, por ejemplo, al periodo 2, fíjate cómo ya aquí a la hora de que yo selecciono cada uno de los periodos, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, me va a mostrar qué es lo que está ocurriendo aquí. Vamos a agregar a otro trabajador como mero ejemplo para que veas cómo es este proceso y veas la diferencia entre un periodo y otro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sin tenernos que ir a otro lado, aquí arribita tenemos una opción que dice colaboradores. Ahora, voy a generar una opción que seguramente a ti te va a maravillar, que dice ampliar aplicación. Cuando yo le doy ampliar aplicación, fíjate cómo me lo muestra en pantalla completa para que yo no tenga algún tipo de distractor. Le voy a dar aquí donde dice colaboradores y voy a agregar otro colaborador más.
este otro colaborador también vamos a ir colocándole toda su información. Un dato importante, aquí yo no voy a colocar que es desde el 1 de enero, sino desde el 16 de enero del 2023 para que veas la diferencia entre uno y otro. Vamos a colocar el mismo periodo que es el quincenal, vamos a colocar el mismo turno y acuérdate que habíamos visto anteriormente lo que eran los catálogos. Si nosotros quisiéramos pagarle de manera semanal, tendríamos que agregarlo en los catálogos y aparecería en este catálogo. Vamos a colocar el mismo salario base de cotización para que veas tú cuál es la diferencia o cómo es que nosotros los podemos visualizar cuando tengamos a varios empleados pues con el mismo sueldo. Una vez que ya realizamos todos estos cálculos, lo que sigue es simple y sencillamente ir calculando la nómina de manera quincenal, semanal o mensual, dependiendo nuestras características o nuestras necesidades. Esto en realidad es bastante sencillo. Fíjate cómo ya tenemos aquí dos trabajadores, que estos trabajadores pues nos van a permitir ya generar más ejemplos de lo que estamos viendo. Ya no nos tenemos que ir o ya no tendremos que estar navegando tantos por estas opciones. Sí es importante y ahorita les vamos a explicar un poquito más a fondo, pero la gran mayoría de todo lo que vamos a estar está aquí en el catálogo o en la nómina directamente. Fíjate cómo aquí, como nosotros le dimos de alta en el 16 de enero, me está calculando la nómina del 16 de enero al 31 de enero del 2023, todo obviamente como fines educativos para que tú veas cuál es la diferencia entre uno y otro. Todo esto con fines académicos. Y quiero que te des cuenta de algo. Fíjate cómo aquí en el neto del primer trabajador me marca que son 4,141 y en el segundo 4,141 igual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo 2 nos va a dar una nómina o vamos a tener que dispersar 8,282. Vamos a tener que pagar 690 de ISR y 2,419 de otras obligaciones. Entonces esto es bastante útil porque aquí nos va a dar un resumen de todos nuestros colaboradores. Cuando nosotros abrimos cada uno de ellos, pues vamos a poder ver cómo es que se calculan dichos conceptos. Recuerda que en obligaciones, pues aquí tenemos otros, por ejemplo, lo que es IMSS, Infonavit, guardería, etcétera, etcétera. Y todos estos al final, pues nos va a dar lo que es el importe a pagar en nuestras cuotas obrero patronales. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora aquí con dos trabajadores. Si yo me quisiera ir, por ejemplo, al periodo 1, nada más vamos a ver el periodo donde está una persona. Si yo me voy al periodo 2, me va a mostrar el periodo de dos personas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poder ver, por ejemplo, el resumen de la nómina, donde yo voy a ver el total de percepciones, el grabado, el exento y todo esto para que también podamos nosotros cumplir con cada una de las disposiciones fiscales que nosotros necesitamos entregarle a la autoridad fiscal. Como te darás cuenta, son procesos bastante sencillos de poderlos llevar a cabo y lo único que tenemos que hacer es autorizar, por ejemplo, la nómina de este periodo. Me va a pedir siempre cuándo va a ser el pago del siguiente periodo, que en este caso me pide cuándo vas a pagar el periodo del 16 de febrero al 28 de febrero. Pues sería el 28 de febrero porque ese día termina la nómina. Le voy a dar guardar y finalmente le voy a dar autorizar. Con esto ya tendremos la nómina del periodo 2 lista. Lo único que tendré que hacer es irme al periodo 3. Y de este modo, fíjate cómo en el periodo 3 me los calcula directamente con 4,150 pesos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque cada uno de los periodos recuerda que se calculan por días. Como puedes darte cuenta, es realmente muy sencillo poder llevar tu nómina a través de este sistema. Va a poderte permitir cumplir con las disposiciones vigentes en materia de ISR, de IMSS y además de una manera muy sencilla. Vas a poder agregar tus propios conceptos de percepciones, como ya lo vimos hace ratito, y lo único que vamos a tener que hacer es asignarle la clave del SAT para esto y con eso habrá sido suficiente. Vamos a poder llevar el control y las incidencias de cada uno de los trabajadores, que también aquí eso es muy pero muy importante.
Incluso para poder ver los reportes podemos tener reportes de lista de raya o ya incluso un estado de cuentas de créditos de Fonacot en caso de que se requiera. Aquí en lo que son los reportes nosotros podemos irlos ejecutando en función de lo que deseemos. Digo, aquí nos pide lo que son algunos datos y nosotros podemos irlos seleccionando en función de lo que necesitemos. Voy a poner del periodo 2, que ya es lo que nosotros estamos realizando. Vamos a darle a ejecutar y fíjate cómo me está dando el importe de los trabajadores. Esto es lo que podemos entregarle a los trabajadores como un previo. Obviamente cuando se timbra, pues nos van a salir ya con lo que son los códigos QR, la cadena original, el sello digital, etcétera, etcétera. Incluso aquí le podemos dar guardar, ya sea como un archivo en PDF, en Excel, o lo podemos mandar a imprimir directamente, que eso también es muy importante. Fíjate cómo realmente es muy sencillo de llevar. Tenemos algunos otros procesos como el cálculo anual, el aguinaldo, la PTU, datos que yo te pido que me sigas en mi canal de César Cervantes, donde vamos a ir explicando de manera detallada todos y cada uno de estos procesos, porque de verdad este sistema que está en la nube ya te va a permitir a ti calcular la nómina desde cualquier lugar, lo cual es bastante genial. Ahora bien, nosotros cuando le damos clic a cada uno de los colaboradores podemos ir realizando modificaciones, ya sea a sus salarios, modificación al salario de base de cotización, seguridad social, incluso los pagos electrónicos. Tantos datos que podemos incluso tener un historial de las vacaciones, cuántos días de vacaciones ya se le dio, cuántos quedan todavía pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es de que es un sistema que yo en lo personal recomiendo bastante. Ahorita lo estamos utilizando aquí como un mero ejemplo, pero ya cuando esto se lleva directamente a lo que son cuando ya se lleva directamente a la operación, de verdad que ayuda bastante. Entonces, si a ti te gustaría llevarlo, pues es un buen momento para que tú lo puedas pues adquirir. Si quieres adquirirlo como licencia, si quieres tenerlo, lo único que tienes que hacer es contactarnos a nosotros directamente. Tienes nuestros datos de contacto aquí en la parte de abajo. Y con esto, amigos, pues es más que suficiente para que tú lo puedas realizar. Ahora, cuando nosotros revisamos aquí, por ejemplo, el sueldo, nosotros aquí podemos cambiar los valores. Imaginemos que en lugar de 15 queremos que calcule 14. Podemos darle a actualizar y quiero que te fijes en un dato. Aquí ya me lo actualizó, pero si te fijas en el valor de los datos, en el importe total, no me lo cambia realmente, porque este dato ya no se puede cambiar a menos que lo hagamos manualmente, lo cual es poco recomendable. Obviamente esto se puede ir parametrizando porque además se puede generar en equipos contables, por cierto, en equipos contables o de aquellos que administran la nómina, cada uno de los procesos que les correspondan. Ahora bien, si alguno de los trabajadores llegó a tener incidencias, llegó a faltar, llegó a tener un accidente de trabajo o algo así, aquí tenemos también una pequeña pestaña que dice incidencias. Cuando nosotros le damos clic, vamos a poder ir viendo aquí las incidencias de cada uno de ellos. Basta con que le demos doble clic y a la hora de que nosotros nos coloquemos, por ejemplo, en el día miércoles, le vamos a dar añadir y vamos a colocar el tipo de incidencia que tuvo. A lo mejor simplemente tuvo una falta injustificada. Le vamos a dar el valor de 1, le vamos a dar guardar y con esto ya tendremos una falta injustificada. Cuando regresamos a percepciones y obligaciones, fíjate cómo ahora nos lo calcula de manera automática. ¿Por qué? Porque la primera persona tuvo una falta injustificada y la segunda no. Cuando le damos doble clic nos vamos a percatar que aunque tiene el valor de 15 ya tiene un importe menor por el tema de las incidencias, lo cual es muy pero muy sencillo y es muy cómodo de utilizar. Amigos, como se pueden dar cuenta, CompaKey Personia, que es esta aplicación que ahorita utilizamos para realizar el cálculo de la nómina, es en realidad bastante fácil de utilizar. Yo te recomiendo que si tienes la necesidad de estarte moviendo constantemente o no estás del todo fijo en un lugar o bien tienes muchos clientes porque eres un despacho contable, consideres esta opción ya que es bastante funcional y como puedes darte cuenta la puedes utilizar en cualquier parte. Si quieres saber
cómo poder obtenerla, te invito a que nos contactes, todo lo tenemos en nuestra caja de descripción y con esto, amigos, tú vas a poder realizar el cálculo de la nómina de manera perfecta. Amigos, por mi parte es todo, nos vemos en el próximo video, hasta luego.